Deberíamos echar a la vieja y quedarnos con el dinero. La cruel voz de la esposa de mi hijo resonó desde la sala en mitad de la noche. Contuve el aliento, temblando, y seguí escuchando, agazapada en la oscuridad del pasillo. Si todo sale bien, nuestra fortuna superará los 25 millones de pesos. Mi hijo, Javier, se rió, cómplice de su plan. Una anciana como ella no merece tener tanto dinero. Es más apropiado para una mujer joven y hermosa como yo, ¿no crees? La risa fría de Sofía se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Me robaron una fortuna de 25 millones. Me desterraron a un bochornoso cuarto de trebejos y me trataron como a una sirvienta. Pero mi hijo y su esposa ignoraban algo fundamental, el poder formidable del aliado que estaba de mi lado. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 62 años. Han pasado 5 desde que mi amado esposo, Ricardo, falleció. Mi rutina es inmutable. Me levanto a las 6 de la mañana, enciendo una veladora en el pequeño altar con su fotografía y le doy los buenos días. Mi amor, cuídame hoy también, por favor. El negocio de refaccionarias que Ricardo construyó con tanto esfuerzo fue vendido, y junto con el seguro de vida, me dejó un patrimonio de casi 25 millones de pesos. A pesar de ello, siempre he preferido una vida sencilla y austera. En mi colonia, Coyoacán, todos me conocen como Doña Elena. Participo como voluntaria en la limpieza de las calles empedradas del centro, reparto dulces a los niños que juegan en el jardín centenario y mantengo viva la comunidad que tanto amaba mi esposo. Otra de mis costumbres es llevar una libreta con las cuentas del hogar. Es un hábito que mantengo desde los tiempos en que Ricardo dirigía el negocio, y nunca me ha fallado un solo centavo. Mi carácter meticuloso era algo que él siempre elogiaba. Elena, eres una mujer increíblemente organizada. Puedo dedicarme por completo al trabajo porque sé que tú lo tienes todo bajo control. Recordar sus palabras me da fuerzas para administrar el patrimonio familiar yo sola, con el mismo rigor de siempre. Ese dinero, esa suma que podría parecer exorbitante, estaba invertido de forma conservadora en depósitos a plazo fijo y fondos de inversión de bajo riesgo. Mi único hijo, Javier, tiene 35 años, la misma edad que su esposa, Sofía. Llevan casados 8 años y no tienen hijos. Javier es ejecutivo de ventas en una empresa mediana y Sofía trabaja como empleada temporal en una agencia de outsourcing. Sus ingresos combinados apenas les alcanzan para vivir en su modesto departamento de la colonia Narvarte. Tras la muerte de Ricardo, sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, venían cada 6 meses, luego cada 3, y últimamente, una vez al mes. La conversación siempre seguía el mismo guión. Mamá, es que con las comidas de la oficina y los compromisos, los gastos se disparan, decía Javier con la cabeza gacha, como si le avergonzara pedir. Sofía, con una estudiada timidez, añadía, suegrita, por favor, estamos pasando por un momento difícil. Cada vez, les daba entre 10 y 20 mil pesos. Gracias, mamá. De verdad que nos salvas la vida. Pero en cuanto el dinero cambiaba de manos, se despedían con prisa, como si su único propósito se hubiera cumplido. Mientras los veía alejarse desde la puerta de mi casa, una punzada de soledad me oprimía el corazón. Podrían quedarse un poco más, pensaba, pero me convencía a mí misma de que las parejas jóvenes siempre están ocupadas. Un día, doña Carmen, la dueña de la pollería del mercado de Coyoacán, me hizo un comentario que me dejó inquieta. Doña Elena, el otro día su hijo y su nuera vinieron por aquí. Viera qué bolso tan caro traía la muchacha, de esos de marca. ¿De verdad? Sí, y la oí hablando de que si su cita en el salón de uñas y no sé qué más. Me compraron pechugas orgánicas de las más caras. Se ve que a su hijo le va muy bien en el trabajo, ¿verdad? Sentí una extraña incomodidad. El bolso, el salón de belleza, el pollo orgánico no encajaba con la historia de sus dificultades económicas. Sin embargo, decidí pensar que, a su manera, estaban esforzándose por salir adelante y merecían darse un gusto de vez en cuando. En su última visita, noté a Javier diferente. Oye, mamá, esta casa debe valer una fortuna, ¿no? Ya tiene sus años, pero la ubicación es privilegiada.
El valor del terreno seguro ha subido. ¿Tú crees?, respondí con simpleza. Para mí sola es demasiado grande, y mantenerla es mucho trabajo. Las palabras de mi hijo me produjeron un sutil malestar. Hablaba como si estuviera tasando mi propiedad, mi hogar, el nido que construí con Ricardo. Un domingo por la tarde, de manera inusual, Javier y Sofía se quedaron más tiempo de lo habitual. Mamá, la verdad es que tenemos que hablar contigo de algo importante, dijo Javier con una seriedad que nunca antes le había visto. Es peligroso que vivas sola en una casa tan grande. Nos preocupa tu salud. Sofía asintió, con una expresión de fingida congoja. Suegrita, ¿qué le parecería si nos mudáramos aquí para cuidarla todos los días? La propuesta me tomó por sorpresa. Pero, ¿y sus trabajos? ¿Cómo le harían? Venir hasta acá todos los días sería muy pesado para ustedes. Javier respondió con una firmeza abrumadora. Por ti, mamá, haríamos cualquier cosa. Queremos asegurarnos de que vivas muchos años más, y para eso, necesitamos cuidarte de cerca. Sofía sonrió con dulzura. Si estamos aquí todos los días, usted estará más tranquila, ¿verdad? Somos familia, es lo que debemos hacer. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí una oleada de gratitud. Javier, mi Javi, se preocupaba de verdad por mí. Y Sofía, una nuera tan amable, dispuesta a mudarse para atenderme. ¡Qué bendición tan grande! Frente al altar de mi esposo, susurré mis pensamientos. Ricardo, mi amor, los muchachos dicen que quieren venir a vivir conmigo. Javier siempre fue un niño tan bueno, ¿te acuerdas? Seguro que todo saldrá bien. En mis recuerdos, Javier era el niño que, cuando yo estaba enferma con gripe, me preparó un atole de arroz, aunque se le quemó un poco. El adolescente que en el Día de las Madres me regaló un ramo de claveles con sus ahorros. Gracias por todo, mamá. Recordar su sonrisa de entonces me convenció de que su propuesta era sincera, nacida del amor y la preocupación. Además, cuento con el apoyo incondicional de mi hermano mayor, Héctor. Él es 2 años mayor que yo y desde que éramos niños, siempre ha sido mi protector. Nunca he sabido con exactitud a qué se dedica, pero siempre viste de manera impecable, se mueve en autos de lujo y parece vivir con una holgura económica envidiable. Elena, hermanita, si algo pasa, no dudes en llamarme. Para lo que sea, me decía siempre. Pero esta vez, decidí confiar en mi hijo y su esposa. Cuando comenzaron los preparativos para la mudanza, empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Mamá, nosotros vamos a usar todas las habitaciones del segundo piso, anunció Javier como si fuera lo más natural del mundo. Para usted es suficiente el cuarto pequeño junto a la sala, ¿no? Me quedé helada. ¿Cómo que el cuarto pequeño? Esta es mi casa, ¿por qué deciden ustedes por mí? Ay, mamá, no te pongas así por pequeñeces. Somos una familia, replicó él con un tono que me hizo sentir una punzada de inquietud. Pero, por la felicidad de mi hijo y su esposa, pensé que tal vez debía ceder. La gente joven necesita más espacio, tienen muchas cosas, me dije a mí misma, tratando de justificarlo. Durante esos días, Sofía entró a mi habitación, que había compartido con Ricardo por más de 40 años. Suegrita, estos muebles están un poco viejos, ¿no cree? ¿Qué tal si redecoramos un poco para que nos sintamos más a gusto? Miró con desdén mi ropero de cedro, un regalo de bodas de mis padres, y el librero que Ricardo y yo habíamos elegido juntos en un viaje a Pátzcuaro. Además, estos muebles antiguos son muy difíciles de limpiar. Pero todos son recuerdos, balbuceé. A veces hay que dejar ir los recuerdos para vivir el presente, sentenció ella con frialdad. Su comentario me dejó sin palabras. Ahora que lo pienso, fue en ese preciso momento cuando la desconfianza comenzó a germinar en mi corazón. La primera mañana de nuestra convivencia, preparé el desayuno como de costumbre, huevos a la mexicana, frijoles refritos y café de olla. Javier y Sofía se sentaron a la mesa. Oye, ¿no es un poco raro que mi mamá, que no trabaja, coma la misma cantidad que nosotros?, soltó Sofía.
Detuve el tenedor a medio camino. Sí, a mamá sírvele un poco menos. Nosotros tenemos que ir a la chamba, secundó Javier. Pero yo también hago las labores de la casa, y siempre he comido esta porción, argumenté, confundida. Cualquiera puede hacer las labores de la casa, suegra. No es un trabajo de verdad, dijo Sofía con una crueldad helada. A partir de ese día, mi plato siempre contenía una porción visiblemente más pequeña que la de ellos. Su actitud me desconcertaba y me hería profundamente. Unos días después, ocurrió algo aún más impactante. Mamá, a partir de ahora, vamos a usar todas las habitaciones de la casa, declaró Javier con una naturalidad pasmosa. ¿De qué hablas? ¿Y mi cuarto? Usted puede quedarse en el cuarto de Trevejos. Es más que suficiente, respondió Sofía sin inmutarse. Me estaban enviando al pequeño cuarto sin ventanas donde guardábamos las cosas viejas. Pero esa bodega no tiene ni aire acondicionado, protesté, desesperada. No se ponga exigente, suegra. ¿Sabe cuánto cuesta la electricidad?, espetó Sofía, mientras en el resto de la casa los aires acondicionados funcionaban a toda potencia. Mis protestas fueron en vano. Me vi desterrada a ese cuartucho sofocante. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. Estaba en mi propia casa y, sin embargo, no tenía un lugar en ella. La tercera noche durmiendo en la bodega, el insomnio me consumía. El aire era denso y me costaba respirar en esa habitación sin ventanas. Ricardo, mi amor, ¿qué debo hacer?, susurré, abrazando su fotografía. Los vecinos comenzaron a notar mi palidez y mi aspecto demacrado, pero Javier y Sofía empezaron a restringir mis salidas. Mamá, es mejor que no salga mucho. A su edad, es peligroso. Pero necesito ir al mercado. Nosotros haremos las compras. Usted quédese en casa. Así, poco a poco, me fueron aislando del mundo exterior, de mi comunidad, de mi vida. Una semana después de que se mudaran, me esperaba un golpe aún más terrible. Mamá, a partir de ahora nosotros nos encargaremos de administrar tus cuentas del banco, anunció Javier de repente. Pero esos son mis ahorros, el dinero para mi vejez, respondí, aterrada. Usted ya está grande, mamá. Podría cometer un error en los cálculos. Es por su bien, intervino Sofía. Es peligroso que maneje tanto dinero sola. Nosotros nos haremos responsables, no tiene por qué desconfiar, añadió con un tono que no admitía réplica. Luché con todas mis fuerzas. Es el patrimonio que Ricardo me dejó. No pueden quitármelo así como así. Mamá, ¿acaso no confías en mí?, la pregunta de Javier me desarmó. ¿Era una mala madre por desconfiar de mi propio hijo? Soy hijo de mi padre y soy tu hijo. Jamás haría nada para perjudicarte. Sus palabras, cargadas de una falsa sinceridad, terminaron por vencerme. Les entregué mis tarjetas y las libretas del banco. En ese instante, mis 25 millones de pesos me fueron arrebatados por completo. Esa misma tarde, recibí una llamada del banco. Señora Vargas, le llamamos para confirmar un movimiento importante en su cuenta el día de hoy. ¿Un movimiento? ¿De qué habla? Sí, se realizó la cancelación de un depósito a plazo fijo por 5 millones de pesos. Asustada, confronté a Javier de inmediato. Javier, me llamaron del banco. Ah, sí. Lo moví a un fondo de inversión que da mejores rendimientos, mamá. No te preocupes. Pero es una cantidad enorme. ¿Por qué no me consultaste? Mamá, ya te dije que me dejaras esto a mí. Su tono se había vuelto frío y distante. El siguiente paso fue apoderarse de mi pensión. Tu pensión también la voy a recibir yo, para administrarla mejor. Pero necesito dinero para mis gastos. ¿Qué gastos puede tener usted, suegra? La voz de Sofía era puro desprecio. Te estamos dando comida y un techo, ¿qué más quieres?, gritó Javier. La desesperación se apoderó de mí. Me habían dejado sin un solo centavo. Al menos déjenme algo para mis pequeños gastos. Una vieja no necesita dinero, sentenció Sofía,
y sus palabras me hirieron más que cualquier golpe físico. Esa noche, en la soledad de la bodega, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Era esto normal? Cuando Ricardo vivía, yo era la administradora absoluta de nuestras finanzas. Él confiaba ciegamente en mi juicio. La administración de Elena es perfecta. Puedo estar tranquilo. Recordar sus palabras hacía que mi situación actual se sintiera aún más dolorosa e injusta. A la mañana siguiente, pregunté a Javier con timidez: Javier, ¿qué ha pasado con mi dinero? Mamá, no te metas en lo que no te importa. Todo está bajo control. ¿Podrías enseñarme los estados de cuenta? Que no es necesario. Deja de pensar en cosas complicadas, no tienes edad para eso. Su actitud había cambiado por completo. Me trataba como si fuera una niña, como si mi mente ya no funcionara. A partir de entonces, la vida de mi hijo y su esposa, con 25 millones de pesos en su poder, se transformó radicalmente. Creo que voy a renunciar a la chamba, decía Javier. Yo también. A vivir la vida, respondía Sofía. Empezaron a beber tequila desde el mediodía y a pedir comida de los restaurantes más caros de Polanco. Las compras de artículos de lujo se volvieron diarias. Este fin de semana nos vamos de viaje a un spa en Valle de Bravo. Claro que sí, mi amor. A darnos la vida que merecemos. Hablaban de sus planes frente a mí sin el menor pudor. No gasten así el dinero que Ricardo me dejó. Él trabajó toda su vida por ese patrimonio, les reclamé un día. Javier me gritó enfurecido: yo también soy su hijo, tengo derecho a gastar un poco. Suegra, deje de quejarse por todo, añadió Sofía con frialdad. Ahora podemos vivir sin trabajar, ¿qué tiene de malo? Las palabras de Javier me sumieron en la desesperación. Pero ese dinero era para mi vejez. Sofía me miró con una sonrisa torcida. ¿Acaso planea vivir muchos años más, suegra? Sus palabras me hicieron temblar de pies a cabeza. Esa misma tarde, Sofía regresó cargada con bolsas del Palacio de Hierro. Mira, mi amor, me compré un bolso de 50,000 pesos. Verla presumir su compra me rompió el corazón. El dinero que yo había ahorrado con tanto esfuerzo, el fruto del sudor de mi esposo, se estaba esfumando en lujos y caprichos. Ricardo, perdóname, susurré frente a su altar, con el rostro bañado en lágrimas. La carga de las tareas domésticas también se volvió insoportable. Limpia bien nuestras habitaciones, ¿eh? Que no quede ni una mota de polvo. El baño y la cocina se lavan a fondo todos los días. Hoy me duele un poco el cuerpo, me quejé. Sofía respondió sin piedad: ¿se está quejando? Agradezca que tiene un techo donde vivir. Si no vas a hacer nada, ¿quién lo va a hacer? Usa la cabeza un poco, me gritó mi propio hijo. Me sentía como una esclava en mi propia casa. Me aislaron por completo. No queremos que salga y ande de chismosa con los vecinos, contando nuestras cosas. Mamá, ya no te relaciones con nadie de la colonia. Pero son mis amigos de toda la vida. Nos molesta. Tan difícil es de entender, la agresividad de Sofía me robó las últimas fuerzas para protestar. Me prohibieron ir al mercado, mi único escape, mi única alegría. Las llamadas de mi hermano Héctor también fueron interceptadas. Sofía contestaba el teléfono y mentía descaradamente. Mi suegra está empezando con demencia, ya no puede hablar por teléfono. Quiero ver a mi hermano, supliqué. Javier respondió con frialdad: no querrás preocuparlo, ¿o sí? Las cartas que Héctor me enviaba eran desechadas. ¿Una carta de mi hermano? No, no he visto nada, mentía Sofía sin pestañear. Mi último vínculo de esperanza había sido cortado. Una mañana, mientras cocinaba, se me quemó un poco el arroz. Eres una inútil, gritó Sofía. Haz algo bien por una vez en tu vida, añadió Javier. Por favor, déjenme descansar un momento. ¡Qué exagerada! Si dejas de hacer el quehacer, te echamos de aquí, ¿entiendes? La amenaza de echarme de mi propia casa me dejó paralizada de terror.
Y entonces, ocurrió lo impensable, el acto de crueldad definitivo. Tiraron el altar de mi esposo. Este altar estorba, dijo Sofía. No, por favor, eso no. Es lo único que les pido, rogué, aferrándome al pequeño mueble. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrada a un muerto? Las palabras de Javier destrozaron mi corazón en 1000 pedazos. Ahora está en mi habitación, así que yo decido qué se hace con él, sentenció Sofía. Llamaron a un servicio de recolección de muebles y se lo llevaron todo. Solo pude rescatar su fotografía. Perdóname, mi amor, perdóname, lloré desconsoladamente, abrazando el retrato de Ricardo. Aquella noche, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, escuché la conversación que lo cambiaría todo. Este caserón viejo ya me aburrió. Quiero vivir en un penthouse en Santa Fe, decía Sofía. Tenemos la lana, ¿por qué no? Vamos a ver unos mañana, respondió Javier. Ya no quiero cuidar a esta vieja. Empecemos una nueva vida en un depa de lujo. Sí, le quitamos todo el dinero y la echamos a la calle. Perfecto. Y vendemos esta casa. El terreno vale una fortuna. Total, a la vieja no le queda mucho tiempo. Así nos ahorramos el impuesto de sucesiones. Me apoyé contra la pared, tratando de que no oyeran mi respiración agitada. Todo salió según el plan. Mi mamá es tan fácil de engañar. Cree todo lo que le decimos. Qué risa me da con eso del amor familiar. La risa de ambos retumbaba en mis oídos. Para el enganche del penthouse necesitamos como 5 millones. No hay problema, tenemos 25. El resto lo invertimos o nos vamos de viaje por el mundo. Además, tenemos su pensión, casi 20,000 pesos al mes. Estamos cubiertos. Y cuando vendamos el terreno de esta casa, mínimo nos dan unos 10 millones más. En total, tendríamos como 35 millones. A vivir como reyes. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Todo había sido un plan. Desde el principio, su único objetivo era robarme y abandonarme a mi suerte. Regresé a la bodega y me derrumbé frente a la fotografía de mi esposo. Ricardo, me engañaron. Javier y Sofía planearon todo esto para despojarme de mi patrimonio y deshacerse de mí. Pero en medio de mi dolor, una nueva emoción surgió, una rabia intensa, un fuego que nunca antes había sentido en mis 62 años de vida. No voy a permitirlo. No se saldrán con la suya. A la mañana siguiente, comencé mi contraataque. Mi primer paso fue actuar como la madre sumisa y obediente que ellos esperaban. Javier, hijo, ¿descansaste bien? Gracias a ti, mamá. Sofía, gracias por preocuparte siempre por mí. Somos familia, suegra, es lo natural, respondió ella con una sonrisa que contrastaba brutalmente con su expresión cruel de la noche anterior. En secreto, comencé a grabar sus conversaciones con mi celular. Mamá, hoy no salga para nada, ¿entendido? Sí, claro que sí. Los viejos deben quedarse en casa. Cada palabra hiriente quedaba registrada. También empecé a documentar cada gasto extravagante, cada retiro de dinero. Recogía a escondidas los estados de cuenta que llegaban por correo. Descubrí que el dinero no estaba en ningún fondo de inversión, sino en la cuenta personal de Javier. Las pruebas son lo más importante, me repetía, mientras preparaba mi estrategia con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Mirando la foto de Ricardo, le hablé en silencio, mi amor, voy a luchar. No dejaré que destruyan el patrimonio que construiste con tu sudor. Voy a recuperarlo. Unos días después, reuní el valor para llamar a mi hermano. Héctor, ayúdame. Elena, ¿qué pasa? Tu voz tiembla, respondió él, su tono profundo y calmado de siempre. Entre sollozos, le conté todo, el robo, el destierro a la bodega, la conversación que había escuchado. La voz de mi hermano vibró con una furia contenida. Esos malnacidos. ¿Cómo se atreven? Héctor, necesito tu ayuda. Necesito tu poder. No te preocupes,
hermanita. Déjamelo a mí. Yo te voy a proteger. Héctor me dio instrucciones precisas. Voy a conseguirte un departamento. No, Héctor, es demasiada molestia. Por mi familia hago lo que sea, Elena. Y créeme, tengo los recursos para hacerlo. Al día siguiente, mi hermano había arreglado el contrato de un lujoso departamento en Polanco. Aquí no te encontrarán. La seguridad es de primer nivel. Él mismo coordinó todo con una empresa de mudanzas. Héctor, de verdad, gracias. Eres mi hermana pequeña. No dejaré que nadie te haga daño. Jamás. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez, de alivio. Llegó la fase final del plan. Frente a la foto de mi esposo, declaré mi resolución. Mañana seré libre. Y te llevaré conmigo. No voy a perder contra ellos. Recuperaré lo que nos pertenece. Mi vida, a partir de mañana, la decido yo. El día señalado llegó. Mientras Javier y Sofía bebían tequila desde el mediodía, la mudanza comenzó. Mamá, tráenos unas botanas. Suegra, otra botella de tequila. Y no se te olvide limpiar, ¿eh? Aprovechando su estupor alcohólico, el camión de mudanzas llegó. Señora Vargas, estamos listos. Adelante, por favor. Mis objetos personales, mis recuerdos, mis ahorros ocultos y, lo más importante, el altar improvisado con la foto de Ricardo, fueron sacados de la casa. Cada pieza de mi vida, cada recuerdo de mis 62 años, fue transportado en silencio. Sobre la mesa de la cocina, dejé una carta de mi hermano. Elena está ahora en un lugar seguro. Cualquier comunicación futura será a través de mí. El patrimonio que le fue arrebatado ilegalmente será recuperado en su totalidad. Héctor Vargas. Adiós, casa nuestra, susurré. Sin mirar atrás, me marché hacia mi nueva vida. Fue la decisión más valiente de mis 62 años. En el coche, le dije a mi hermano, Héctor, 1000 gracias. Hermanita, esto es solo el comienzo. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero. Cuando Javier y Sofía despertaron de su borrachera, se dieron cuenta de mi ausencia. ¿A dónde se fue mi mamá? Al principio, pensaron que había salido. Pero al ver mi cuarto, la bodega, completamente vacío, sus rostros cambiaron. No están sus cosas. Cuando encontraron la carta en la cocina, su expresión debió ser un poema. ¿Qué es esto? Al leer el nombre de mi hermano, palidecieron. La vieja se escapó y se llevó todo el dinero. No puede ser. Ella no es capaz de algo así. Llamaron al banco desesperadamente, solo para descubrir que las cuentas que administraban estaban en ceros. Mi hermano ya se había encargado de transferir todos los activos a una nueva cuenta a mi nombre. No están los 25 millones. ¿Qué vamos a hacer? Comenzaron a llamarme sin parar. Mamá. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Hola, Javier. Qué sorpresa, respondí con calma desde la comodidad de mi nuevo y lujoso departamento. Mamá, ¿crees que está bien hacer algo tan horrible? ¿Horrible? ¿A qué te refieres? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? Ese, querido hijo, es su problema. Yo solo recuperé lo que es mío. Ustedes fueron los que renunciaron a sus trabajos, ¿no es así? Pero somos familia. Nos traicionaste. ¿Acaso el trato que me dieron era el de una familia?, repliqué, recordando su conversación. Recuerdo haberlos escuchado decir que me iban a echar a la calle y a vender la casa, ¿no es cierto? No cuenten conmigo para nada. Nunca más. ¿Qué? La voz de Javier temblaba. Unas horas después, llamaron al número de mi hermano. Habla Héctor Vargas, ¿quién busca? Somos nosotros, queremos que nos devuelva a mi mamá. ¿Creen que les voy a entregar a mi hermana después de lo que le hicieron? No sean ridículos. Usted también está detrás de su dinero, ¿verdad?
Los únicos interesados son ustedes. A mí, créanme, dinero es lo que me sobra. Si quieren hablar con su madre, tendrán que venir a verme mañana en persona y pedírmelo a mí. La voz grave y autoritaria de mi hermano a través del teléfono debió congelarles la sangre. A la mañana siguiente, 2 camionetas Suburban negras estacionaron frente a mi antigua casa en Coyoacán. Los vecinos curiosos se asomaban por las ventanas. ¿Qué serán esos coches? Parecen del gobierno o de mafiosos. Mi hermano, flanqueado por 2 hombres de traje impecable, descendió de uno de los vehículos y tocó el timbre. ¿Quién es?, preguntó Javier con voz temblorosa. Soy el hermano de tu madre. Abre. Tenemos que hablar. Javier y Sofía, al ver la imponente figura de mi hermano y sus acompañantes, sintieron un terror palpable. Pasen. Una vez en la sala, Héctor habló con una calma escalofriante. Para que quede claro, yo manejo ciertos negocios, digamos que soy una persona con influencias. Y sé que a mi hermana la trataron peor que a un animal. Javier y Sofía temblaban. Escuché todo lo que le hicieron. Le robaron 25 millones y la trataron como a una esclava. No es cierto. Es un malentendido. Tengo las grabaciones. Hasta el altar de su esposo le tiraron. No pienso perdonarlos. La cara de Sofía se tornó blanca como el papel. Le pediremos perdón a mi mamá. Por favor, perdónenos. Es demasiado tarde. Pongan esta casa en venta. Tienen una semana para desalojarla. Pero esta es nuestra casa. La casa está a nombre de Elena Vargas. No es de ustedes. Lárguense. Si nos echa, ¿a dónde iremos? Ese no es mi problema, sentenció Héctor sin la menor piedad. Javier y Sofía cayeron de rodillas, suplicando. Por favor, ayúdenos. Me van a devolver hasta el último centavo que se gastaron. Pero ya no tenemos ese dinero. Entonces, lo pagarán con trabajo. La voz gélida de mi hermano los hizo estremecer. Conozco a un amigo que necesita gente para un proyecto. Es un trabajo duro, pero perfecto para pagar deudas. Una semana después, un agente inmobiliario, enviado por mi hermano, fue a tasar la casa. No pueden venderla sin nuestro permiso. Tengo la autorización firmada por la propietaria. Tienen una semana para desocupar el inmueble. Si no lo hacen, mis colegas se encargarán de sacarlos por la fuerza, dijo Héctor, y Javier y Sofía finalmente se rindieron. Mi hermano les consiguió trabajos especiales para saldar su deuda. Tú, le dijo a Javier, te vas a un campamento de construcción en medio de la selva de Quintana Roo. Te dan alojamiento, así que no te preocupes por la vivienda. ¿Y yo?, preguntó Sofía. Tú te vas a una maquiladora en Ciudad Juárez. No, no pueden estar juntos. Su prioridad es pagar lo que deben. ¿Cuánto tiempo tendremos que trabajar? Hasta que paguen todo. Contando la deuda, los intereses y mi comisión por la gestión, calculo que unos 8 años. Javier terminó en un campamento de trabajo forzado, realizando labores físicas agotadoras bajo el sol inclemente. Sofía, en una fábrica fronteriza, trabajando turnos de noche en condiciones inhumanas. Ambos trabajaban de 6 de la mañana a 10 de la noche, con un solo día de descanso al mes. La mayor parte de su mísero sueldo se destinaba a pagar la deuda. No podían verse ni apenas hablar por teléfono. ¿Hasta cuándo durará esto? Ya no soporto esta vida, se lamentaban, cada uno en su infierno particular. Mientras tanto, yo disfrutaba de una vida tranquila y elegante en mi departamento de Polanco. Elena, ¿te gusta el departamento? Es maravilloso, Héctor. Parece un sueño. Tenía calefacción por suelo radiante, servicio de conserjería y un jardín en la azotea. Hice nuevas amigas de mi edad, mujeres cultas e interesantes. Doña Elena, qué terrible lo que le hicieron, pero qué admirable que haya salido adelante. Mis nuevas vecinas conocían mi historia y me apoyaban. Volví a disfrutar de mis pasatiempos, el bordado, la lectura.
Hacía mucho tiempo que no sentía una paz tan profunda. Una vez al mes, me reunía con mi hermano. Te ves muy bien, hermanita. Tienes otro semblante. Es gracias a ti, Héctor. Me devolviste la vida. 3 meses después, recibí una llamada de Javier. Mamá, por favor, perdóname. Vaya, Javier. ¿Qué se te ofrece? Este trabajo es un infierno. No tengo descanso y comparto un cuarto horrible con 6 tipos. Deberías estar agradecido de tener un trabajo, con lo incompetente que eres, respondí con frialdad. Mamá, por favor. Fue un error. ¿Un error? No, fue un plan. Y ya es muy tarde para arrepentimientos. El daño que me hicieron no lo olvidaré jamás. Y jamás los perdonaré. Por favor, no volverá a pasar. Cuando terminen de pagar su deuda, tal vez lo considere. Hasta entonces, no me molestes. Colgué el teléfono. Me pareció oír su llanto al otro lado, pero no sentí absolutamente nada. Sofía también llamó, desesperada. Suegrita, se lo suplico. ¿Suplicarme qué? Que nos perdone. Tú tiraste el altar de mi esposo a la basura. ¿De verdad crees que mereces el perdón? Lo siento muchísimo. Me prometiste que me cuidarías, pero me convertiste en tu sirvienta mientras tú y mi hijo se gastaban mi dinero. Me ordenabas que limpiara hasta el último rincón de tu cuarto. ¿No recuerdas? No era mi intención. Las excusas solo demuestran que no te arrepientes. Si vuelven a llamar, hablarán directamente con mi hermano. Corté la comunicación. Frente a la foto de Ricardo, ahora en un lugar de honor en mi nueva sala, le conté todo. Recuperé mi vida, mi amor. A los 62 años, se puede empezar de nuevo. Sé que tú estarías orgulloso de mi decisión. Mi vida ahora es plena. Disfruto de mi elegante departamento, de la compañía de mis nuevas amigas, de mi tiempo libre. Esta es la vida que merezco. Un año después, participo activamente en una fundación que defiende los derechos de las personas mayores, ayudando a quienes han sufrido situaciones similares a la mía. Mi hijo y su esposa siguen pagando su deuda, trabajando en lugares remotos del país. No siento ni una pizca de arrepentimiento. Miro la foto de Ricardo y le digo, soy feliz, mi amor. Hice lo correcto al enfrentarlos. Esta es mi verdadera vida. Con una sonrisa serena, recibo cada nueva mañana. Mi nueva vida, la que comenzó a los 62 años, es más maravillosa de lo que jamás imaginé. Ser familia no significa que debamos soportar el abuso y la humillación. Proteger nuestra dignidad y buscar nuestra propia felicidad es un derecho que tenemos a cualquier edad. Espero que mi historia sirva de inspiración para quienes se encuentren en una situación parecida.